tesis afirma que quien llevó el rostro santo a Manopelo fue Fernando de Alarcón, uno de los protagonistas del saqueo de Roma, que habría obtenido el título de marqués del Valle Siciliano en los Abruzos y al mismo tiempo tenía acceso en Roma al velo de la Verónica. Quizá tenía la intención de entregar la reliquia al Papa o al emperador Carlos V de Habsburgo, pero antes de que lo hiciera, los ataques cesaron y el velo sagrado se convirtió en un material delicado. Carlos V y el Papa hicieron las paces, y desde ese momento, el objeto se convirtió en una cuestión que era muy peligrosa, que habría dejado ver el segundo comandante de las tropas de Carlos V como un criminal, porque poseer una reliquia, la más importante, habría sido considerado como el crimen que tal vez le habría costado la vida. Así que debía destruirla o esconderla. No había otra posibilidad. ¿Entonces de Alarcón escondería la reliquia en Manopelo? ¿Es ese realmente el velo milagroso de la Verónica? Nadie puede explicar cómo se formó la imagen. No existen explicaciones en ese sentido. Todas las investigaciones han fracasado. Nadie sabe de qué se trata. Los primeros estudios sobre el rostro santo se remontan a finales del siglo XIX y principios del XX. El paño en el que está estampada la imagen de un hombre de cabello largo y barba mide 17 centímetros de ancho y 24 de largo. La particularidad más notoria del velo es su transparencia, una evidencia de que el tejido del que está compuesto es muy sutil, tanto que es posible ver a través de él. Esta peculiaridad permite que el rostro pueda ser admirado por ambos lados, una característica que recuerda a la reliquia de la Verónica llevada en procesión a Roma en el siglo XIII por el Papa Inocencio III. Y lo más sorprendente es que la imagen de Cristo estampada en ambos lados del lienzo no es del todo idéntica de un lado y del otro, sino que presenta características diferentes. Según el ángulo de la luz, emergen estas dos imágenes que son diferentes entre sí, efectivamente. Esto hace pensar que es extremadamente imposible que un artista en la actualidad pueda pintar sobre el mismo tejido, que además es difícil de pintar por sus características particulares, y que pueda pintar con precisión dos imágenes que son diferentes, pero que se unen la una con la otra, formando claroscuros muy particulares. ¿Quién manipuló una tela tan sutil con tal maestría? ¿Y qué tejido podría prestarse para un trabajo de esa clase? No hubo hipótesis sino hasta que lo vio la maestra de Viso, Chiara Vigo, que es prácticamente la única experta en la actualidad, al menos en Italia, capacitada para trabajar este tejido antiquísimo, con una técnica que heredó y capaz de afirmar con certeza que se trata de Viso. Para comprobar esta tesis se utilizaron los estudios de Jan Jaworski, profesor de química de la Universidad de Varsovia, que gracias a una serie de análisis determinó que había muchas probabilidades de que el velo de Manopelo fuera de viso marino. Hay tres razones por las que debe de ser viso marino. El viso marino es totalmente transparente. La imagen de Manopelo es totalmente transparente. Podemos leer un periódico sin dificultad a una distancia, a la distancia máxima a la que uno puede leer, y eso es como si la imagen no estuviera en el medio. Segundo, solo el viso marino se vuelve dorado en el sol. Se le llama justamente el oro del mar. Ninguna otra tela se vuelve como oro en el sol. Tercero, la única maestra que aún sabe trabajar el viso marino, Chiara Vigo, de Sant'Antioco, dijo claramente, inmediatamente, esto es viso marino. Chiara Vigo, de Sant'Antioco, Cerdeña, desde 1987 es maestra de viso, una fibra natural producida por el molusco más grande del Mediterráneo, la Pinna nobilis.
Ella emite de su orificio una baba que al hacer contacto con el agua del mar se solidifica y se convierte en seda. En el momento en que entré en la iglesia, en Mano Pelo, desde lejos me dije, Dios mío, es viso, entonces es verdad. Porque en los relatos de mi abuela, antes del juramento del agua, ella me decía, debes aprenderte de memoria el libro sagrado, porque tú no puedes tejer esta tela sin conocer la Biblia. Porque dentro de la Biblia encuentras informaciones útiles para un maestro de viso. Leonil de Mereu, la abuela de Chiara, es quien inicia a su nieta en ese enorme y profundo mundo de saberes constituido por el viso marino. El viso marino es producido por la nacra Pinna nobilis en latín, y en esta área, en toda la área del archipiélago del Sulcis, hay una gran difusión de nacra y por lo tanto de viso marino. El viso, producido por la Pinna nobilis, es el más famoso del mundo y crece únicamente en el mar Mediterráneo. La fibra del viso, una vez segregada en esta mecha, se ve prácticamente una cola de hilos marrones. No parecería que una vez trabajado, limpiado y desalineado pudiera convertirse en un hilo prácticamente de oro. Una fibra muy interesante, ya que ha demostrado tener una calidad inigualable desde el punto de vista mercadotécnico y textil. Por ejemplo, es ignífuga y resiste los ácidos. Esto es desde el punto de vista solamente funcional. En realidad, hay toda una historia que viene de lo sagrado, de citas del Evangelio, del Corán y también de los Evangelios apócrifos que lo hacen más especial en otro sentido. Las Sagradas Escrituras hablan del viso marino, una seda real utilizada también en los tiempos de Jesús y tejida solo por personas con características específicas elegidas entre las mujeres de las aldeas. El viso perteneció a Salomón, a la reina Hécuba, a Nefertari, a Ramsés I, a Ramsés II. Pero ¿quién confeccionaba los vestidos del faraón? Los vestidos del faraón eran hechos por las mujeres del templo que, si tejían lo sagrado, no podían tejer lo profano. Y el viso de Mano Pelo es muy antiguo. Tiene una particularidad que yo naturalmente al trabajar con el viso he notado. Por ejemplo, tiene fondos verdes que son naturales, en copos de viso que tienen más de 300 años, porque el mar no tenía barcas a motor, por lo que en el agua no había aditivos o componentes químicos, y en consecuencia, el viso del Jesús de Mano Pelo es, como decimos nosotros en jerga textil, áureo, sin incrustaciones. Por lo tanto, es un viso muy antiguo. Un material suave, la fibra más ligera de la cadena mercadotécnica y al mismo tiempo no deteriorable y resistente a cualquier agente externo, incluida la pintura. Es resistente al fuego, por lo tanto es imposible quemarlo. Es autorrepelente una vez construido. Es decir, si lo pintamos con tinta a base de agua, descubriremos que aparentemente se ve, pero tras un par de minutos, la figura va a desaparecer, porque el viso se lo lleva, es decir, se lo come y desaparece. El velo de Mano Pelo, si fue hecho de viso, no pudo haber sido pintado. La imagen que está estampada habría aparecido entonces de otro modo. Quizá mediante un milagro.
pero que sea de viso marino es solo una de las particularidades de la tela. Luego notamos que la imagen que se observa de frente se ve también detrás. La imagen que se ve lateralmente se ve solo lateralmente con luz restante. Por tanto, son cosas muy extrañas. ¿Y por qué este artista tuvo que hacer una cosa tan compleja? Esa es la pregunta. Porque tuvo que haber tenido laboratorios, si es de verdad que pudo hacerlo. ¿Para obtener qué? Una imagen que después uno ve como ve cualquier cuadro. La imagen de Manopelo fue sometida a diversos tipos de análisis que, entre otras cosas, han excluido la existencia de aglutinantes pictóricos en la tela, como aceites o ceras. Estos estudios no llegan a una conclusión que no sea que nos encontramos ante un objeto casi inexplicable. ¿De dónde viene entonces el rostro santo de Manopelo? ¿Pertenece al grupo de imágenes llamadas Aquirópitas? ¿Y por qué hace su aparición en esa localidad de los Abruzos justo cuando en Roma se perdían las huellas del velo de la Verónica? Para algunos estudiosos ese es el velo desaparecido y lo que está estampado en la tela es el verdadero rostro de Jesús. Encontré el rostro santo de Manopelo ya al final de un camino, porque con mi vocación estaba concentrada en la persona de Cristo. Sor Blandina Pascalis Slumer, estudiosa de la síndone y de la iconografía, conoció el rostro santo de Manopelo en 1977. Una hermana de la Orden de las Trapenses fue quien le habló de él por primera vez y le aconsejó la lectura de un artículo sobre el tema. Entonces busqué ese periódico, leí el artículo. Era un artículo del santuario del rostro santo de Manopelo que hablaba de todas las particularidades del velo, de la transparencia, de que se puede además leer un periódico debajo de él, de que cambia, los dos lados son casi iguales. Todo parecía correcto y al final el autor decía también que las proporciones del rostro corresponden con el rostro de la síndone. El descubrimiento le causó tanta curiosidad que, a pesar de la desconfianza inicial, decidió profundizar en el asunto. No tuve la posibilidad realmente de verificar esta relación, esta correspondencia. Solo años después, el padre Pfeiffer, el profesor Pfeiffer, me ayudó, vino a Manopelo para hacer un dibujo de la reliquia con todas esas líneas precisas del rostro. El padre Heinrich Pfeiffer está entre los principales estudiosos y máximos expertos de la reliquia de Manopelo. Él y Sor Blandina descubrieron la correspondencia perfecta del rostro santo conservado en la localidad de los Abruzos con el de la síndone de Turín. Cuando vi salir este único rostro de estos dos rostros totalmente diferentes, cuando los puse uno sobre el otro y apareció un único rostro, es algo que da escalofríos, es algo que sorprende sustancialmente, ¿no?